¿Cómo están, amigos de En Portada? Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición del programa. No está y no va a estar por unos días porque a partir de unas breves vacaciones Verónica, pero como siempre los que sí están son los invitados. En esta primera parte del programa me acompañan tres distinguidos congresistas. De un lado, Milagros Salazar, de la bancada de Fuerza Popular. De otro lado, el congresista Eloy Narváez, de Alianza para el Progreso, que creo que es primera vez que viene al programa. Sí, es cierto. Bueno, bienvenido. Gracias. Y también Pedro Olaechea, de Concertación Parlamentaria. Él sí ha venido, y Milagros también ha venido, el congresista Milagros, con alguna frecuencia. Buenas noches, señores congresistas. Buenas ¿Cómo noches, están? y a los amigos que nos siguen. Muy bien. Pues bien, ya que todos son congresistas, hay varias materias relacionadas con el Congreso que merecen reflexión. La primera de ellas es una noticia relacionada con Edwin Donaire, de la bancada de Alianza para el Progreso. Lo que ha ocurrido es que la Corte Suprema de Justicia ha condenado a 5 años, en realidad ha reafirmado una condena que ya existía en primera instancia anteriormente, 5 años de prisión. Creo que la primera condena era 5 años y medio, o sea, medio año la han reducido, al congresista Edwin Donaire por el caso del robo de combustible. Esto se remonta al año 2006. Además, se le ha impuesto al congresista 2 años y 2 meses de inhabilitación, y la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria va a sesionar mañana para tratar el caso, y eventualmente esto se trataría en el Pleno el jueves. Como ustedes recuerdan, algunas bancadas del Congreso, un sector, argumentaba que no se le podía levantar la inmunidad al congresista Donaire mientras no existiese, digamos, confirmación de la sentencia en segunda instancia, como ustedes quieren decirle. Esto fue objetado por el Poder Judicial, que decía que bastaba la de la primera instancia para que fuera sometido, para que tuviese que, digamos, cumplir con la sentencia de cárcel efectiva. Esto ha sido considerado por juristas como una excusa o un pretexto que se estaba esgrimiendo ilegítimamente para que no cumpliese con su condena el congresista Edwin Donaire, pero aparentemente eso, ahora que ya existe la sentencia en segunda instancia, parece que se acabó. ¿Qué dice primero al respecto la congresista Salazar, que nos visita? Porque bueno, su bancada ha sido una de las que más es de su bancada de donde han provenido las mayores objeciones. Bueno, siempre lo han dicho los demás partidos políticos, porque siempre cuando dicen Fuerza Popular blinda, sacan réditos políticos y titulares, ¿no? Pero recordemos que en la Comisión del Levantamiento ha estado el pedido de Richard Acuña, ha estado el pedido de Curro, de Frente Amplio, y ahí nadie dijo nada cuando nosotros votamos también en contra que se levante la inmunidad. Entonces, ese es el doble estándar de algunos congresistas que quieren ganar titulares en función a Fuerza Popular, ¿no? Lo que se ha hecho en la comisión es el proceso correspondiente, y se decía que cuando... No, pero el argumento de la necesidad de la sentencia en segunda instancia... No, ahora que el Poder Judicial en segunda instancia ha confirmado, lo que nos toca a nosotros como Congreso es procesar esta situación. O sea, inexorablemente, piensa usted, ese va a ser el destino. Sí, porque hay una sentencia firme y por lo tanto correspondería, ¿no? ¿Qué dice la propia bancada? Bueno, nosotros en realidad confiábamos en que tal vez en el Poder Judicial iba a aclarar su tema, porque nos había explicado, pero lo cierto es de que ya ahora se ha confirmado la sentencia. Hay una reducción de 5 y 6 meses que era a 5 años, y lo que ahorita procede es solamente que siga su curso. Como siempre hemos actuado en la bancada, también nos pasó con el caso también del congresista Benicio Ríos. Así es. Igual, ¿no? Se definió en la última instancia y nosotros tenemos que apoyar nada más, asumir la responsabilidad. Cuando ya está definido por el Poder Judicial, hay que ser respetuosos de ese órgano que ya definió, y por lo tanto en el Congreso corresponde confirmar nada más que se levante mañana seguramente la inmunidad en la comisión correspondiente, y en el Pleno lo que haremos es confirmar nosotros. ¿Y cuánto tiempo se demora en el accesitario en entrar en funciones? Ya, bueno, yo supongo que la próxima semana ya va a participar, si es que esta semana si el Pleno decide el jueves. ¿Qué es el congresista? Bueno, el futuro congresista, así como lucen las cosas, Iberico. A Iberico le corresponde, sí. Él es el que debería reemplazarlo. ¿Qué dice Pedro?
Mira, Mario, y que no me deje mentir Milagros, hay una serie de comisiones donde Fuerza Popular no es mayoría. Son estas comisiones que se han repartido, fiscalización, alguna ética, donde la decisión de Fuerza Popular no es la gravitante en poder parar o no parar. Es un tema que es importante, acá son multipartidarias y la decisión va ahí. Realmente es una pena que se haya confirmado la sentencia. Sí, es una pena. Si ha cometido el delito, pero mira, no, da lástima que suceda todo esto en el Congreso. ¿Me entiendes? Digamos, la lástima es que haya cometido el delito, pero que se confirme la sentencia. Me estás tomando a mal. Es obvio que la pena es que todo esto suceda en el Congreso, donde hay tanta gente que está trabajando y esforzándose tremendamente, ¿no? Entonces estas cosas generan marcas en el Congreso. Desdoran el Congreso, por decirlo de la manera más claro, que no es justo para la gran mayoría de los congresistas que trabaja seriamente y de manera denodada. Entonces yo creo que cuanto más rápido nosotros podamos tomar decisiones en el sentido que es una sentencia ya del máximo tribunal, la Corte Suprema, se proceda y caso cerrado. Y caso cerrado, ¿no? O sea, no hay mucho que discutir ahí al respecto. Qué bueno. No es el único. ¿Iba a agregar algo o no? Sí, solamente decir de que ya el asunto está definido. En lo personal, efectivamente da pena, porque siempre es un poco complicado para una persona, sobre todo por la edad que tiene. Claro, por la edad que tiene, tener que estar preso y todo, ¿no? Pero cuando uno es funcionario público, o sea, en la vía civil o militar en este caso, hay que asumir responsabilidades. Y además hay tantos otros inculpados que ya están es verdad, purgando cárcel. Lo más importante es que el argumento que decíamos nosotros de que se debe determinar todo el proceso se ha demostrado que sí había algo pendiente, y la prueba es de que de 5 años, 6 meses se ha reducido a 5 años. Entonces, ¿es la prueba de qué eso? La prueba de que había toda una instancia pendiente por resolverse en el Poder Judicial, y después de eso ya no hay nada que hacer. El hecho de que había una instancia pendiente no estaba en discusión. Lo que estaba en discusión era si la sentencia en primera instancia, de acuerdo al código que está en vigencia cuando se lo sentenció, tenía que ya cumplir condena o no. Eso era lo que se discutía, no que había una segunda instancia por establecerse. Es verdad, pero habían dos posiciones. Uno que decían que ya de una vez ya lo levanten, y otro que decían que tiene que todavía pronunciarse. Entonces, ya se pronunció y ahora nosotros vamos a apoyar. La Corte Suprema ha dado su dictamen, ya no hay más que hacer. La Corte Suprema ha hablado. Eso es como Roma locuta causa finita. Exacto, Roma locuta causa finita, ¿estás de acuerdo? Muy bien, no sé si muy bien, pero ese es uno de los asuntos que conciernen al Congreso y que han hecho noticia hoy día. El otro hizo noticia ayer, pero todavía hoy día se discute y tiene que ver más bien con un integrante de la bancada de concertación parlamentaria, que es el congresista Jorge Castro. Ayer un informe de Cuarto Poder reveló, digamos, una denuncia de una ex trabajadora suya, trabajadora hasta hace pocos meses, que lo acusa de varias cosas. Primero, de haber tenido que pagar el local que alquilaron para que funcionara como oficina descentralizada en Tacna con su propio sueldo, es decir, 300 soles me parece que era lo que tenía que destinar a ese alquiler durante varios meses. Luego, cuando dejan ese local y se trasladan a otro que ya era propiedad del congresista Castro es un parlamentario elegido por Tacna, por eso es que toda esta referencia a Tacna tiene importancia. Ella ha dicho que fue ella nuevamente de su bolsillo la que tuvo que pagar el agua, el internet, etcétera, etcétera. Y además, el corolario es que dice que en 2 oportunidades ha debido pagar como diezmo 150 soles para el congresista. Son acusaciones serias. Ética, me parece, ha anunciado que así no exista la denuncia, lo van a investigar de oficio, y el presidente del Congreso ha dicho que, bueno, este es un feo asunto, y ha hablado del comesueldo. ¿Qué dice? Empecemos por el propio integrante de la bancada. Claro. Bueno, hemos tenido una reunión y una conversación de la bancada, que como tú sabes son 2 bancadas, una es Contigo y la otra es Acción Republicana. En Acción Republicana, al final la conclusión es que él va a dar la cara a la instancia que lo llame. También creo que la Fiscalía de oficio le está abriendo. Es cierto. Entonces él, de hecho, esto es un tema personal y yo voy a aclarar mi buen nombre. Le hemos dicho, nos parece muy bien que tú salgas y respondas a las imputaciones que tienes, y al respecto nosotros
no es un tema personal, ¿no? Es un tema que concierne al ejercicio de su función parlamentaria. A su ejercicio parlamentario, pero él reconoce que es su responsabilidad. Ajá. Y este es un tema que lo va a tratar él desde su periodo anterior, cuando él estaba en Frente Amplio, pero en todo caso, él ha dicho, nos ha dicho que tengo la conciencia tranquila y me allano a quien me cite. Si la Fiscalía, y si es la Comisión de Ética, la Comisión de Ética, nosotros le hemos dicho estamos de acuerdo y veremos qué sucede. Ahora, si se comprobara, digamos, las dos oportunidades del diezmo, eso ya es un problema. Es un problema serio, ¿no? Que digamos, y que creo que ya hay precedentes de congresistas que han sido desaforados por esa sola circunstancia. Claro, y no solamente eso, sino tendría una acción, también una acción de la Fiscalía, ¿no? Entonces él está confiado de que tiene sus razones. Yo no soy en este momento, y le hemos dicho, vamos a respetar tu decisión y tu manejo del tema. Por eso hasta acá llegamos nosotros y veremos lo que sale, igual de lo que ha salido en este caso en la bancada de APP. Nosotros le hemos agradecido esa disposición y bueno, veremos qué sucede, pero no vamos a opinar al respecto. Él ya tomó el camino y si lo cita Ética, irá a Ética, si lo cita Fiscalía, irá a Fiscalía. Y cuando esos asuntos se vean en esas comisiones, ¿votarán? Se votará, por supuesto que se votará. ¿Qué dicen sobre el particular nuestros dos invitados? Bueno, es una denuncia delicada. Ya la presidenta ha dicho que se va a tomar de oficio porque habíamos tenido un acuerdo en la Comisión de Ética que denuncia de esta naturaleza, se lo tome de oficio, pero también a la vez exhortar a la presidenta que avance con las denuncias, porque tenemos varias denuncias desde el 17, 18 y hasta ahora no están avanzando. Solamente algunos temas. ¿No hay reuniones de la Comisión de Ética? Sí, pero o sea, avanzan algunos temas y generalmente si es de Fuerza Popular, avanzan, ¿no? Y dejan los demás. Tenemos... ¿Hay una ojeriza, dice usted, de parte de la presidenta de la Comisión contra Fuerza Popular? Yo lo he dicho en la misma comisión, porque tenemos denuncias de Carlos Brus, teníamos denuncias de Gilbert Violeta, tenemos dos denuncias de Daniel Salaverry desde el año pasado y hasta ahora no hay nada. Creo que la señora Foronda ya estaba para pasar al pleno, no pasaba. Y se demoraba. Porque viajó la señora, creo, ¿no? Claro, bajó y después ha habido otra reunión. Exacto. Y no. O sea, hay temas que no están llegando al pleno. Entonces lo que Milagros está diciendo es que lleguen al pleno. Tienen que priorizar, o sea, para algunos sí rápido avanzan y para otros sí bien lentos. Entonces ahí no hay un trato igualitario para todos. También a mí me sorprende, por ejemplo, lo de la Fiscalía. Me parece perfecto que cuando haya este tipo de denuncias, Ética y Fiscalía abran de oficio, ¿no? Pero no lo abren para todos, pues. Esta fiscal tampoco ha abierto, por ejemplo, en el caso de Daniel Salaverry, no lo ha abierto de oficio. La denuncia de esos informes que supuestamente están adulterados, nadie dice que sea la semana de representación, nadie dice que sea culpable, pero si yo como Comisión de Ética o como Fiscalía voy a actuar de oficio frente a una denuncia, tengo que aperturarlo a todos, a todo o a nadie, ¿no? Pero aquí vemos que al toque, no, o sea, todos los que tengan una situación de esta naturaleza. No, eso se entiende, entonces, pero no es una disyuntiva de a todos o a nadie, sino siempre a todos. Exacto, el a nadie no procede. Claro, porque después eso rebota sobre todos nosotros. La población cree que no estamos en serio y lo que dice... Claro, la imagen del Congreso, como se deteriora por lo que dice Milagros. Se ve salpicada. Que se le respete el debido proceso, que tengan la oportunidad de hacer sus descargos, de merituar las pruebas, porque tenemos la costumbre de cuando hay una denuncia de un colega de otra bancada, inmediatamente ya lo sentenciamos, lo adjetivamos, y eso no debe ser, ¿no? Nosotros tenemos que ser responsables y darle el debido proceso, el beneficio de la duda, pero que también la presidenta de la Comisión de Ética y la fiscal actúen con la misma vara para todos. Eso es lo que siempre yo exhorto. Bueno, tal como ha salido en las noticias, creo que el tema es bastante delicado y grave. Sin embargo, hay que escuchar a la otra parte, ¿no? Creo que en la Comisión de Ética, donde ya seguramente el próximo lunes vamos a de oficio incorporar este asunto del congresista Jorge Castro, seguramente va a pasar una etapa de indagación, lo más probable que pase a otra etapa de investigación por la gravedad del tema. Pero vamos a ver, y hay que escucharlo también, qué es lo que ha pasado, porque descontar sueldos así permanentemente, obviamente es algo muy muy delicado, ¿no? O por lo menos... Descontar es la versión elegante.
¿no? Bueno. Cualquiera cree que es una cosa de oficio, que viene en la planilla, hay un descuento porque tiene que hacer un pago a salud, no. Es quedarse con parte del Claro, sueldo. claro. Así Es de como, eso de como lo presentan era que le descontaban, ¿no? Que le descontaban permanentemente a todos los trabajadores del despacho, ¿no? Pero eso hay que chequearlo en ética. No podemos tampoco adelantar mucho porque justo con Milagros somos de la Comisión de Ética y hay que nos guardamos un poco las opiniones. Y para, digamos, lamento, me imagino nuevamente, de toda la representación parlamentaria, hay un tercero, un cuarto asunto referido a la representación nacional y tiene que ver con el peritaje de voz por el que debía pasar el congresista Vieira. Ustedes recuerdan que el congresista Vieira ha sido acusado de haber pedido $25.000 a la persona relacionada con él para hacer un trámite, facilitar, digamos, una gestión indebida en el Ministerio de la Producción. Y, digamos, la acusación tiene como base unas grabaciones, unas llamadas en las que aparece la voz presuntamente del congresista Vieira. Entonces, la Fiscalía pidió que pasara por un peritaje de voz, es decir, se le hace decir cosas muy parecidas a las que están en la conversación para comparar si es verosímil o es definitivamente verdad que quien está hablando en esas grabaciones es el congresista Vieira. Pues bien, se produjo el peritaje y lo que ha dicho uno de los fiscales ahí presentes es que le pidió al congresista que no hablara pausadamente, en fin, que hablara de una manera espontánea, parecida a la de la conversación, y que esto no se produjo, incluso en el informe de la pericia hay referencias a la diferencia entre una cosa y otra, y en consecuencia asume desde la Fiscalía que hubo un intento de estropear, digamos, el peritaje. Hace recordar otros peritajes más bien referidos a escritura que se trataron de estropear antes. Pero en fin, es un asunto nuevamente delicado, ¿no? Si habló con monosílabos, como se le ha atribuido, si habló en un tono de voz muy bajo, que no se parece al que correspondería a una conversación telefónica, parece pues que no quiere, parecería, digo, que no quiere que se haga una comparación efectiva entre una manera de hablar y la otra. Bueno, sí, el caso de él ya está en la Comisión de Ética a nivel ya en la etapa de investigación. Sí. Posiblemente ya se presente el lunes, el próximo, el informe, y vamos a tomar una decisión por falta ética. Esa es la primera parte, claro. Esa es la parte fácil. Claro, y la parte del delito, eso lo ve al Ministerio Público, el Poder Judicial, pero nosotros calificamos falta ética y si hay una falta, sancionamos. Claro. No sé si ustedes quieren comentar algo al respecto, pero en general lo traía a colación para insistir en lo que mencionabas tú, Pedro, sobre cómo los episodios individuales van armando una especie de mosaico en el que el Congreso pues luce penosamente. Ahora, y si tú vas a una población, tú vas a encontrar siempre miembros de una población que no son los que tienen el comportamiento adecuado. Y sobre el caso de Vieira, yo personalmente, obviamente uno de mis acervos críticos, no voy a opinar porque ya está en manos de la Fiscalía. En todo caso, la Comisión de Ética tendrá que tomar la evaluación correspondiente y actuar. Estos temas son muy delicados de adelantar opinión. Pero yo sí creo que ya la Fiscalía el tema lo tiene de oficio y la Fiscalía, entonces, menos yo como parlamentario, en este momento voy a hablar al respecto. No quiero enervar ningún proceso, tanto de la Comisión de Ética, que tiene una labor de imparcialidad, tiene que la labor de ver los elementos y en base a los elementos dar una opinión. Yo no me voy a meter a opinar, menos en este caso. Pero es penoso es penosa esta cadena de episodios que enlodan a la institución misma, ¿no? Son hechos aislados, somos 130 congresistas. Claro, pero no es que le afecten a 2 congresistas. Claro, no, lógico, si ¿no? hacemos la cuenta... 130 congresistas y de ese mapa, estos 3 congresistas en este momento están en la ola y es lamentable, ¿no? Porque es la imagen del Congreso que desprestigia y mella, aunque siempre el Congreso no ha sido bien visto, pero estas situaciones, claro. Y justo son 3 casos, no es uno, sino son 3 que abonan para esta situación. La Fiscalía tendrá que hacer lo que le corresponda
y tomaremos la decisión en la Comisión de Ética, ajustado siempre al reglamento y pero la Comisión de Ética es algo así como la otra comisión permanente, porque está permanentemente revisando casos que tienen que ver con los congresistas mismos, ¿no? Sí. Entonces, es decir, cuando alguien comentaba que cuando distintos congresistas dicen sí, que nos están pagando muy poco, dice, bueno, les vamos a pagar más para que se investiguen a sí mismos, eso, digamos, es un poco delusivo. Sí, la reflexión para todos nosotros, los 130, es que estos ejemplos nos sirvan para no repetir, para no caer en estas situaciones, porque es lamentable, ¿no? Es lamentable la confianza que nos ha dado el pueblo, es una distinción y es un honor ser congresista y representar a la ciudadanía, y estos hechos sí desmerecen definitivamente. Y en el fondo, si Ética se apurara más, también habrían otros más saliendo. O sea, el hecho es que sí estamos actuando. Es una fuente inagotable. Pero vamos a actuar. Casos, sí. Lo que tiene que tomar mérito es que venimos con las facultades que le dimos al presidente Vizcarra, con el cambio del tema de justicia, de todo el sistema de justicia, y ahora estamos con los cambios políticos en que falta llegar la reforma política. Entonces estamos trabajando casi a full time para el gobierno, y poner estos temas, además de los temas que son necesarios de presupuesto y todo lo que nos piden actuar, ya realmente estamos sesionando 2 veces por semana. Entonces es un poquito injusto lo que se está hablando, y en el sentido que si pasaran de ética las recomendaciones, yo creo que seguirían el camino que han seguido ya de otros congresistas que han sido temas que se pudieron pasar y la sanción estuvo. Muy bien. Con el permiso de ustedes vamos a ir a una pausa, y cuando regresemos tenemos un contacto telefónico con el congresista Castro, el que se ha mencionado aquí hace unos instantes. Volvemos. Muy bien, continuamos aquí en Portada y tenemos ya la comunicación con el congresista Castro. ¿Aló? Muy bien, ¿cómo está, congresista? Buenas noches, gracias por comunicarse con nosotros para responder. Mario, buenos días, buenas noches, colegas congresistas. Cuéntenos, congresista, usted niega que haya existido... Categórico. Déjame no he recibido ninguna coima, ni diezmo tampoco, ni un solo sol. Nunca le ha pagado la señora que Alave, Paola Alave, que ha sido trabajaba en su despacho, nunca le ha pagado los diezmos que ella afirma haberle pagado. ¿Congresista? No, de ninguna manera. Sí. Soy categórico en ese sentido a mí. Nunca me ha dado un solo sol. Y es más, el problema es que le están dando varias vueltas cuando en el programa de Cuarto Poder indican, se habla de diezmos, pero nunca se habla de manera categórica como hoy lo están diciendo, y por eso se va a aprobar en su respectivo momento, porque no hay ninguna, y vuelvo a repetir, de forma categórica, a mí nunca me ha dado ni un sol, es más, ninguno de los trabajadores, a mí en lo que sí hay que ser absolutamente claro también, ninguno de ellos aportó en mi campaña. Yo he hecho mi campaña con mi propio peculio, mi estimado don Mario. Bien, y dígame, esa es una parte de lo que esta señora ha denunciado. También ha dicho que el alquiler del local que utilizaron como oficina descentralizada suya en Tacna, lo tuvo que pagar ella con plata de su sueldo, creo que 300 soles ha dicho que le costó mensualmente a lo largo de 6 meses. ¿Eso también usted lo rechaza? Rechazamos cada una de esas afirmaciones, por eso es que decimos, nos allanamos plenamente al proceso de investigación, tanto de ética como de la Fiscalía, que ya en menos de 15 horas ya nos abrió instrucción. Ojalá que fueran tan veloces en cada uno de los casos que tenemos de corrupción en el Perú. De otro lado, para terminar con las 3 imputaciones que le han hecho, está también la circunstancia de que en el local que ocuparon a continuación de al que hemos aludido momentos atrás, que era un local ya de propiedad suya, había que pagar, digamos, el agua, el cable y cosas por el estilo, y nuevamente la señora Alave, que trabajaba con usted, dice que tuvo que pagarlo ella. ¿Ese tercer cargo usted también lo descarta?
Lo descarto totalmente. ¿Por qué? Porque en el caso de lo que se habla de Internet, nosotros no necesitábamos Internet. Y eso es categórico. Usted puede ver, a la fecha la oficina trabaja sin Internet y no necesitábamos. E incluso también se hablaba de que había pagado los arbitrios. Nosotros le hemos mostrado en nuestra bancada y que lo que hemos pagado inclusive. Y cada una de estas cosas van a ser, en su momento, van a ser totalmente desarticuladas, don Mario. ¿Cómo funcionaba la oficina descentralizada si no tenían internet, no tenían periódicos? ¿Cómo estaban actualizados con aquellos asuntos respecto de los cuales tenían que actuar? La fórmula es muy sencilla. ¿Por qué en la coordinadora parlamentaria solamente recibe oficios? No necesita una computadora porque recibe un oficio o un memorial de alguien y lo traslada a Lima. Esa es su función. No hay más. No hacen ningún trabajo de proyección, no tampoco hacen proyectos de inversión o proyectos de ley, en absoluto. ¿Y cómo le mandaban los oficios? No, nos mandan oficios, hay gente, por ejemplo, un pedido... No, ¿cómo le remitían? Cuando llegaban a la oficina, ¿cómo se los remitían a usted? A Lima, o sea, la coordinadora lo remite a Lima. Ah, se los trasladaba físicamente de Tacna a Lima, donde estaba usted. Lógicamente, lo mandaban, ¿por qué? Porque hay algunas personas, eso evita el traslado desde Tacna hasta Lima de la persona a presentar su memorial o lo que fuere. Lo dejaban ahí y definitivamente los enviaban a través de cualquier medio, e inclusive, o los almacenaban de tal manera que alguna persona que viajaba el fin de semana los recogía. Y dígame, ¿no ha existido ningún tipo de pago que haya tenido que hacer esta señora Alave en un momento y que usted luego le haya tenido que retribuir, que saldar? No, de ninguna manera, porque Nada. eso nosotros lo tratábamos con nuestro nivel de asesores, y el nivel de asesores es lógico. Nosotros con ellos conversábamos y ellos eran los que daban las disposiciones convenientes. Y entonces, ¿por qué se ha levantado todo este caso? ¿Por qué la conversación registrada entre la persona que es asistente suya y esta ex trabajadora en su momento daba a entender lo que estamos mencionando? Primero, es por el hecho de que ella fue cesada, porque caso contrario no lo hubiera hecho nunca, seguramente. Y en todo caso es una situación, aparte de ello, ha habido un resquebrajamiento interno con la doctora que es nuestra asesora en este momento. Lamentablemente ella tuvo que ser cesada también porque no reunía los requisitos que exige el Congreso, y ese es uno de los temas fundamentales que también en su momento lo vamos a tener que demostrar y probar, ¿no? ¿Y usted no revisó si reunía esos requisitos antes de incorporarla? No, es que el problema fue lo siguiente: ella trabajaba como coordinadora y fue ascendido impropiamente a técnico 1. ¿Quién la ascendió? O bueno, no sé exactamente, pero a nivel de técnico, no sé si fue a 1 o 2. Y eso teníamos que corregirlo por el propio mandato del Congreso y en respeto de la normatividad vigente en el Congreso de la República. No podíamos nosotros acceder, nosotros apenas nos dimos cuenta, tuvimos que lamentablemente corregir esta deficiencia, ¿no? Muy bien, entonces el congresista Castro, para nuestros espectadores, dice que nunca recibió ni pidió evidentemente el pago de los diezmos, entre comillas diezmos, de los que ha hablado la señora Alave. Ha dicho que en 2 oportunidades le pagó 150 soles. Categóricamente le puedo decir, ni un sol he recibido de la señora Alave ni de ninguno de los trabajadores. Luego está también diciendo que no se ha dado la circunstancia de que esta misma señora haya tenido que pagar el alquiler durante 6 meses en Tacna de la primera oficina descentralizada, y en tercer lugar, que no tuvo esta misma persona que pagar los servicios, digamos, el agua, el internet sí hubo, y eso sí lo tuvo que pagar porque usted no lo había pedido. Es lo que estamos entendiendo de la explicación que nos ha dado. La última parte no le escuché, por favor. Sí, bueno, le preguntaba sencillamente a propósito del internet. Usted ha dicho que no lo necesitaba, de manera que sí hubo internet, y en tanto no lo necesitaba, usted le encargó a ella que lo pagase. Mire, usted... Ahí teníamos nosotros un escritorio, indudablemente ella se coloca, esto lo coloca a su nombre y nosotros no teníamos por qué, porque no lo necesitábamos nunca. Entonces, como ella lo pidió, dice usted, ella tendría que... Es como si usted quiere tener un televisor y se lo lleva... Así entiendo la explicación, pero no es porque sea una necesidad propia, ¿no? Muy bien. Bueno,
entonces niega lo dicho en todos sus extremos, a pesar de que la asesora, nos dicen de producción, se ha ratificado en sus declaraciones, y evidentemente esto tendrá que ser visto en primera instancia por la Comisión de Ética, y ahí se obrarán pues las pruebas en un sentido o en el otro. Por la Comisión de Ética y también por la Fiscalía, que es tan veloz con nosotros, pero que es tan difícil con los cuellos limpios de Tacna, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Muchas gracias al congresista Castro por esta comunicación. Muy bien, esa es más o menos la versión que les había dado. La versión que nos ha dado y él mismo... Claro, son versión contra versión, vamos a ver qué papeles... Yo creo que lo principal que ha dicho mi colega es, habrá que escuchar a las dos partes, ver las pruebas que se dan, actuarlas, y no adelantarnos a lo que es un debido proceso y punto, pero no es que exculpar a nadie. Yo creo que lo que ha salido acá en la mesa es que hay la mayor voluntad en el Congreso de sancionar cuando la orden o las evidencias así lo indiquen. Y la cuestión es que pasen al Pleno y se sancionará. Muy bien. Hoy día, pasando a un tema ligeramente distinto, pero no tanto, ha habido una sesión del Acuerdo Nacional y ha hablado el Presidente de la República y ha dicho que ha hecho una observación acerca de los ataques al gobierno. Ha dicho que con los ataques al gobierno no gana nadie, que pierden todos. Habría que distinguir a qué se refiere con ataques, si se refiere a críticas o a otro tipo de, digamos, observaciones que se le puedan hacer al gobierno. Y pensaba yo, bueno, que los ataques al gobierno pierden todos, pero ¿qué pasa? Al gobierno se entiende al Ejecutivo. ¿Qué pasa con los ataques al Congreso? ¿También no pierde todo el país? No sé, digo, dentro de la misma lógica que plantea la sentencia presidencial. ¿Qué dice la congresista Salazar? Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es reflexionar en el rol que nos corresponde a cada uno, ¿no? El presidente, desde que juramentó y el discurso de la función de mando, permanentemente ha estado atacando al Congreso de manera injusta para tener réditos políticos y tener el respaldo ciudadano, ¿no? Pero en el corte ya de un año de gestión, la ciudadanía se da cuenta y puede evidenciar que no se ha avanzado, ¿no? Básicamente se ha direccionado a inmiscuirse en los diferentes poderes del Estado y no en la función propiamente dicha. Yo he estado la semana pasada en la región Moquegua y tenemos un 9% de desempleo, un 43% de subempleo juvenil. Los chicos que estudian, de 10 estudiantes que terminan la primaria y secundaria, después de 11 años, 1 de cada 10 solamente logra conseguir un empleo formal. 9 están en el subempleo. Entonces, ese es un indicador básico que el gobierno no está haciendo su trabajo. Es una crisis social, política, que no favorece a nuestro país. Entonces nosotros siempre hemos hecho las críticas al presidente que se centre en la función que le corresponde, en el crecimiento económico. Le ha dicho que vamos a crecer más del 4%. Los especialistas han dicho que vamos a crecer en 3.8%. Tenemos una precariedad en el sector educación, en salud, la inseguridad, y tantos problemas que no es el problema del Congreso. Entonces la ciudadanía a veces no entiende y piensa que nosotros los congresistas tenemos que resolverle sus problemas de seguridad, sus problemas de salud, que le mejoren las postas, que le compren equipos, medicamentos, cuando no es la función del congresista, es la función del Ejecutivo, del presidente Martín Vizcarra, del Premier y de sus ministros, que a la fecha han demostrado que tienen poca capacidad para gestionar los presupuestos y para buscar un bienestar a la ciudadanía, ¿no? La cita textual de lo que ha dicho el presidente es la siguiente: cada día hemos sufrido ataques por parte de sectores que creen que debilitando al gobierno sacan alguna ventaja. Que quede claro que con estas actitudes no gana nadie, sino que pierde el Perú. Eso es lo que dijo. Claro, insisto, habría que discernir qué cosa quiere decir exactamente con ataques. El presidente, esperemos que no sea críticas, y que esté diciendo que las críticas están fuera de lugar, porque esa es la esencia del juego democrático y la discusión y de la fiscalización de un poder por el otro, o por los otros en general. ¿Qué dice el congresista Narváez sobre este mismo punto? Yo supongo que una de las cosas últimas que ha pasado, que podría haber preocupado un poco al presidente, de repente es lo que la congresista Jenny Belcatoma planteaba, ¿no? Y decía, está promoviendo, ha anunciado está evaluando la posibilidad de presentar una vacancia, moción de vacancia. Pero
respetando la posición de ella, sin embargo, creo que no hay en el Congreso un ánimo para eso. No hay un ánimo. Creo que más bien veo un discurso de colaboración. El mismo vocero de Fuerza Popular, el señor Tubino, lo hemos escuchado, que estaba más interesado en concertar, en dialogar, que la experiencia de todos 2 años y medio que ha pasado no ha sido bueno para el país, ni tampoco para Fuerza Popular. Y creo que estamos en una etapa muy diferente. Pero es verdad lo que también señala Milagros, en el sentido de que el gobierno tiene que dedicarse a ejecutar, el Ejecutivo tiene que ejecutar. Y lo cierto es que estamos bastante atrasados. En el tema del Niño Costero 2017 recién se están iniciando algunas obras en algunos lugares del país, sobre todo en la zona norte. Pero tenemos que meter más inversión pública, porque la inversión privada está haciendo su esfuerzo, pero si no le sumamos inversión pública, que eso corresponde no al Congreso, sino al Poder Ejecutivo, es un trabajo del gabinete, con sus ministros, que invierta, que metan fuerza, y ahí se va a ver resultados. Y creo que ahí el país se va a dar cuenta que un trabajo mancomunado, guardando obviamente las diferencias y discrepancias que en política se dan, deben conducirnos a un país mucho más tranquilo, más estable, porque no nos conviene estar ya, mire, casi todos los expresidentes están o presos o otro presidente que ha fallecido. Entonces, es un país muy difícil ahora. Entonces, creo que los que estamos en la política debemos tranquilizar un poco los ánimos y seguir trabajando hacia adelante. Antes de preguntar la opinión de Pedro Lechez sobre este mismo punto, ha mencionado a la bancada y al vocero de la bancada de Fuerza Popular, el congresista Narváez, y el vocero de su bancada ha dicho que esta moción de Jenny Vilcatoma es una moción de Jenny Vilcatoma, que no tiene ni la aprobación ni el respaldo por el momento de su bancada. ¿Esto es así? Claro, es que Jenny Vilcatoma ha pedido licencia, igual que todos los que están en la mesa directiva, y por lo tanto no asiste a la bancada. Tiene la potestad de presentar la moción que ella crea conveniente. Pero necesita el respaldo. Pero, o sea, nosotros hoy en este momento no podemos opinar si vamos a apoyar o no vamos a apoyar, porque no conocemos el contexto de la moción. Ella ha manifestado de manera abierta individual, que le han hecho llegar alguna documentación importante y en función a ello está pensando y está merituando la documentación. Esperaremos si oficialmente ingresa al Congreso. O sea, es lo mismo que ha dicho el almirante Tubino. Sí. Pedro, mira, sobre los comentarios del presidente. Todo. Mira, primero, como te he venido diciendo, estamos trabajando en exclusiva para el Ejecutivo. Tú tienes las facultades que nos están solicitadas, tú tienes el tema de la reforma de justicia y la reforma política. Casi 2 veces por semana en que los temas todos son del Ejecutivo. O sea, mayor colaboración al Congreso en ese sentido no puede estar dando. Tú tienes ahí el otro tema, que es la otra vertiente. Ha habido periodistas que han salido con mensajes extremadamente duros contra el presidente. Eso es la libertad de expresión, parte del juego democrático. No hay nada que podamos hacer. Nosotros no somos sujetos de mandato imperativo, o sea, un congresista puede tener una iniciativa, presentarlo y está que el Congreso lo tome. Yo creo que la sensación del Congreso es que queremos que las cosas avancen en el país. Entonces tú tienes hoy día que la ejecución presupuestal en lo que es capital es muy baja, pero además de eso, y esto es muy grave, mi querido Mario, el problema es que la tramitología que queríamos eliminar no ha sido eliminada. O sea, hoy día hay más trámites para comenzar cualquier cosa. Tú tienes todo lo que es el CERNAMPLE, el CERFOR y los permisos, y es cada vez es más frondosa la legislación para poder invertir. Hay que acordarse, este país crece con inversión. Y solo el Estado puede ir a 25% del capital de inversión que necesita el Perú, y ese 25% si lo sube va a comenzar otra vez a haber inflación. Entonces lo que tiene que darse es parar la incertidumbre, que cada día no podemos sacar la ley de hidrocarburos, no llega a la mesa, toda la ley de que estamos viendo para la acuicultura y que viene a ser tanto en la zona andina como en la zona de la selva como en el mar. Cuando se ve la legislación que debe aplicarse, es una legislación promotora. Se quiere sacar la promoción al agro. El agro viene creciendo en el 4.4% del área del territorio nacional y nadie está hablando del resto del país, a donde está la mayor pobreza del Perú en la agricultura. Esas soluciones no se están viendo, sino se está cargando de más trámites y de más costos los sectores que funcionan y se está evitando, con una legislación complicada, los permisos y la posibilidad de invertir. Entonces, tenemos que buscar regresar a lo que es importante, que es relanzar la economía que está trabada.
Si no se destraba la economía, va a ser muy difícil que se puedan hacer las cosas. Y la baja ejecución presupuestal, Mario, no es culpa del Congreso. Entonces tú vas a un lugar y me dice, congresista, haga algo por nosotros. Yo no puedo hacer nada, sino dar el marco legal. Y el marco legal en este momento, seamos honestos, estamos apoyando al Ejecutivo en 3 grupos de legislación extremadamente complejas y hemos ayudado a resolver problemas que traían las legislaciones mismas. Entonces, si el día entero estamos trabajando para ayudar las leyes del Congreso, me parece que el señor presidente, con todo respeto, tenemos que ver quién está haciendo qué. Nosotros estamos trabajando porque creemos que el Perú no puede seguir creciendo el 4%. Son 300.000 jóvenes que salen todos los años. Y si no crecemos al 6-7%, ellos no van a encontrar trabajo. Hoy, esa es la óptica fundamental con la que vengo trabajando con las distintas bancadas. Obviamente hay algunos pues que son los antiextractivistas y todo le ven un pero que no. Pero si estamos jugando a dos plazos y no paramos la tramitología, señor presidente, no vamos a destrabar al Perú. Sigue trabado el Perú. Muy bien, yo les agradezco mucho a mis 3 invitados haber participado en esta mesa de debate. Vamos a ir a una pausa y regresamos con la segunda parte del programa, que es una entrevista con el abogado de Gabriel Prado y de Félix Moreno, Eduardo Roy Gates. Gracias, volvemos un momento.